vida. Sí, sí, las próximas niñas que nazcan se van a llamar Pandemia Andrea. Uy, Entonces, no, qué bueno. pandemia, o COVID, COVID Felipe. COVID Felipe. Listo. Entonces, bueno, Deuteronomio, ¿qué, Miguel? listo. Pero espere, déjeme hacer la introducción. Listo, ahí están viendo, ¿sí o no? Ah, Bueno, sí. ay, pero déjense hablar. Listo. Bueno, entonces, hoy la reflexión se llama Anillos y Harapos. Entonces, quiero empezar con una... Pueden prender sus micrófonos porque quiero preguntarles una idea. ¿Qué tiene de malo el favoritismo? Cuéntenme, por favor, qué es el... La injusticia, Pastor bueno, Juan la Carlos, el de hace inigualdad. un mes. No, cuando tú prefieres a alguien sobre otra persona. Pasa en las familias, ¿no es cierto? Que a veces los abuelos tienen un nieto favorito. O de pronto pasa que, por ejemplo, en las empresas, ustedes saben que a nivel empresarial e incluso en lo público, se favorece a una persona, pero porque es la palanca de, no porque tenga los méritos suficientes para alcanzar eso, sino que se favorece a esa persona porque es recomendada de tal otra. Entonces, eso es el favoritismo. ¿Qué piensan que tiene de malo esto del favoritismo en distintos niveles, ¿no? A nivel personal, familiar, social? ¿Qué ideas les genera que puede tener de malo el favoritismo? Desmotivación Ajá, hacia ¿por la qué? persona que no, o sea, por Es ejemplo, desfavorecida. exacto, si yo fuera la favorita de alguien, pues hay otras personas a las que les desmotiva eso, porque muchas veces el esfuerzo que esas personas hacen se ignora y simplemente hay de por medio un, pues como un interés o una relación o algo diferente a lo que, o sea, no te dan el lugar que te mereces, sino te dan el lugar que quieren darte por cierta Ujú. condición Ok. de favoritismo. Sí. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que puede ser como el daño Que no del lo favoritismo? valoras. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Un daño? Si, digamos, ahorita yo presento un proyecto a mi universidad Sí. y mi universidad me lo aprueba porque me llevo bien con varios profesores, yo siento que fue fácil, ¿sí? Ujú, Que no tuve que esforzarme. Entonces yo ujú, siento que cuando tú eres el favorito de un profesor o de un familiar o de cualquier persona X en la vida, las cosas que vas logrando no las comienzas a valorar por lo que son, ni comienzas a apreciar el esfuerzo que lograste, ni te comienzas a ver como la persona capaz de hacerlo, sino simplemente lo logré porque así soy, porque puedo, pero no ujú. valoras todo lo que trae de por sí, comienzas a dejar de esforzarte y dejas de dar todo de ti para lograr las cosas. Ok, bueno, eso está muy, muy bueno entonces ese punto de vista, porque entonces el favoritismo, dice Saris, le hace daño o lastima a aquellos que son desfavorecidos, pero Dianis también hace una observación muy buena y es que también afecta a los favoritos, porque se acomodan, Claro. porque se relajan, porque no se esfuerzan, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más piensan que puede ser lo malo del favoritismo? Porque existe, o sea, la verdad es que el favoritismo existe entre nosotros, Es, entre los seres El humanos, pero egoísmo. yo diría dime, que, iba a hablar Henry, dale. Sí, sí. yo diría que es como la cara bonita de la injusticia, Ajá, ¿por qué? porque le hace ver también a la persona que es favorita que está bien que esa persona lo sea. Más sin Ujú, embargo, el acto de favoritismo es injusto y hace ver que cambia las palabras, de injusticia a favoritismo. Entonces, yo soy el ujú. favorito y pues no me importa si es injusto eso contra alguien más. Yo soy el favorito. Algo Eso así. está chévere esa idea. La cara bonita de la injusticia, está buena. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto a qué tiene de malo el favoritismo? Pues que eso hace que nazca la envidia de parte de los demás. Ujú. Un sentimiento de envidia que pues no es bueno. Ok, ok, súper. El orgullo también. Sí, o sea, como que es el terreno para que se siembren sentimientos negativos como envidia, orgullo, competencia malsana, Egocentrismo. exacto. Entonces, este es un tema muy importante porque en la Biblia
porque tenemos que entender que esto no es solamente un problema de, situacional, o sea, no se trata simplemente como voy a dejar de tener favoritismos o algo así por el estilo. La Biblia dice explícitamente que Dios no tiene favoritos, pero esta idea está fundamentada a lo largo de una historia. O sea, yo quiero que ustedes piensen que todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida, de cómo vemos la vida, todo está fundamentado en una narrativa, todo está fundamentado en una historia y esas historias moldean cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros actuamos. En parte, por ejemplo, ahorita que teníamos el diálogo tan interesante con Gaby de dónde provenía su apellido y todo eso, porque cada uno de nosotros hace parte de una historia y esa historia moldea la forma como nosotros entendemos el mundo y entendemos las cosas y entendemos los conceptos tales como favoritismo. Entonces, ¿dónde comienza la historia para el pueblo de Dios? Hablamos de Génesis y todo esto, pero digamos que esa es como la precuela. La historia para los israelitas arranca en Egipto, cuando ellos eran esclavos en Egipto, y ustedes recuerdan que estaba Faraón a cargo de todo el imperio egipcio, y se dio cuenta que los israelitas estaban creciendo mucho en número, y él dijo, bueno, esto puede ser un problema, porque los israelitas vivían ahí en Egipto, vivían como en paz y tranquilidad, pero cuando murió toda la generación de Jacob, de José y de todos los que les iba bien en Egipto, y haciendo un nuevo emperador, él se da cuenta que este pueblo de inmigrantes está creciendo mucho. Y él dice, puede convertirse en un problema para mí, porque ¿qué tal que venga alguien y haga la guerra contra mí y estos israelitas decidan darme la espalda? Me ganan. Entonces él decidió esclavizarlos y esclavizarlos para construir todo su imperio y todas las muestras arquitectónicas que, como ven en la imagen, termina siendo las pirámides, la esfinge, etcétera, etcétera. Todo este tipo de imágenes que fueron construidas sobre los hombros de esclavos. ¿Qué esclavos? Los israelitas, todos los descendientes del pueblo de Israel. Entonces, empieza el libro del Éxodo contando cómo el pueblo de Israel estaba tan oprimido y estaba viviendo bajo esta opresión de una persona que lo único que quería era construir su imperio y sus formas de seguridad y mostrar qué grande era. Y todo esto llevó a los israelitas a clamar y a pedirle a Dios liberación, pedirle a Dios libertad de las situaciones en la que se encontraban. Y ellos clamaron a Dios y Dios los rescató. Envió a Moisés para liberarlos por medio de una situación muy compleja. Tuvo que enviar plagas a los egipcios. En fin, pasaron un montón de cosas muy interesantes en esta historia. Y el pueblo fue liberado. Y siendo liberado, Dios les dijo, yo quiero formar una clase de nación diferente con ustedes. Que ya no vivan a la luz de Egipto, sino que formen una clase de humanidad distinta, que no se rija por los parámetros de quién se impone sobre quién y quién es más fuerte que quién, sino que puedan tener clases de relaciones de armonía, clases de relaciones donde promuevan la igualdad y no el favoritismo. Pero el pueblo de Israel muy fácilmente se dio cuenta que eso tenía que tener elementos muy claros, incluso celebraciones para recordar que ellos eran una humanidad distinta. Dentro de las muchas celebraciones que tenían los israelitas, había algo que se llamaba el año del perdón. Cada 7 años, en el año del perdón, era un año donde los israelitas se perdonaban las deudas entre sí. Imagínense eso. O sea, imagínense que ustedes cada 7 años tuvieran un nuevo comienzo. Yo no sé si ustedes tienen deudas o no, pero es muy probable que las vayan a tener en la vida. Imagínense ustedes que cada 7 años ya no tuvieran deudas. ¿Ah? ¿Qué nota, no? O sea, como que, hijo de puchica, ya, Dios mío, ya el próximo año nos liberamos de las deudas. Eso debe ser lo máximo, ¿no? No tener deudas, porque las deudas lo preocupan a uno, lo afligen, lo tensionan, dañan relaciones las deudas, ¿no es cierto? Porque si tú
alguien se te está escondiendo y te bloquea de Facebook, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo, daña relaciones. O sea, a veces hay amistades que se acaban por la economía. Hay amistades que se acaban por ese hecho. Entonces, Dios quería que ellos formaran una humanidad distinta y que la economía no fuera lo más importante, sino que lo más importante fueran las relaciones. Por eso se diseñó esta fiesta del Año del Perdón, donde todo el pueblo se perdonaban unos a otros y eran generosos unos con otros. ¿Por qué razón? Porque Dios había sido generoso con nosotros. Dios había tenido la generosidad de darnos su perdón, de darnos su liberación, porque todo lo que tenemos es un regalo. Entonces, ¿por qué no vamos a ser generosos con otros? Entonces, dentro de esto, de cómo debía funcionar el año del perdón, también había un elemento muy importante de dignificación de las personas pobres. Quisiera que alguien buscara en Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 10, y leyera en el marco de eso de cómo se da el año del perdón, cómo funciona, que lea estos versículos y se van a dar cuenta de algo muy interesante de cómo funcionaba para las personas en mayor necesidad dentro del pueblo de Israel. ¿Alguien que lea, por favor? Dale. ¿Qué tal, 9? Dale, ¿quién lee? Henry, dale. Deuteronomio 17, del 7 al... Deuteronomio 15, sí, perdón, 15. 15, del 7 al 10. Del 7 al 10, listo. Si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes vivan, no sean malos ni egoístas. Más bien sean generosos y préstenles todo lo que necesitan. No les nieguen nada. No se pongan a pensar que ya se acerca el año de liberación y que no les conviene prestar dinero. Si ellos los acusan con Dios, ustedes tendrán que responder por ese pecado. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Muy bien, muy bien. Y vean lo que dice el versículo 11. Dice, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Entonces, frente a la realidad que la pobreza puede asomar sus fauces de distintas maneras. A veces por la situación misma. Imagínense, por ejemplo, una persona cuyo recurso económico viene de la siembra de algún producto y hay una plaga con ese producto. Esa persona eventualmente puede ser pobre, ¿vale? ¿Por qué? Porque su mecanismo de producción simplemente se ve afectado. Pensemos en todas las personas, de pronto nosotros mismos, nuestra familia, gente que conoce que viene una pandemia como esta, que su medio de subsistencia necesitaba un espacio físico. Pienso en todas las personas, digamos, restaurantes grandes, reconocidos, que ustedes saben que prácticamente eran marcas. Gente como Rauch ha tenido que cerrar un local aquí en el Parque de la Colina. ¿Por qué? Porque funcionaba a la luz de ese elemento físico. Y llega una pandemia como esta y fundamentalmente empiezan a resquebrajarse sus fundamentos económicos. Entonces Dios está diciendo, si ustedes han probado la generosidad de Dios, sean generosos con otros. No, el pueblo de Dios no se debería sentir cómodo con la pobreza. El pueblo de Dios debería luchar en contra de la pobreza y no solamente con protestas, sino con decisiones personales. Porque la tentación era esta. La gente empieza a hacer cálculos. Pero es que este es el 6º año. O sea, en el 7º año yo le tengo que perdonar la deuda a esta persona. Mejor no le presto. Y Dios está diciendo, no hagan cálculos así. Préstenle, apóyenlo. Así venga el otro año, el 7º año, y sepan que esa persona la van a perdonar. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando una decisión de ser una nación y un pueblo diferente. El problema no es si los israelitas salieron de Egipto, sino si Egipto salió de los israelitas. Porque puede existir en nosotros
una forma de vida que todavía se parezca a Egipto, que marque diferencia entre las personas, y Dios no quiere eso. Y uno podría decir, no, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también pasa, y específicamente en el libro de Santiago. Alguien que lea, por favor, Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 13. Yo lo leo. Vale. Del 1 al 13, ¿sí? Sí. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al hombre, al pobre. Pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, aquí entonces Santiago está diciendo, no hagan distinción entre personas, no hagan distinción entre personas, porque fundamentalmente cuando ustedes hacen distinción entre personas, cuando favorecen a alguien, ¿no es cierto? En este caso, porque tenía una mejor posición económica, entonces aparentemente dentro de las iglesias se deslumbraban por eso. Uy, llegó tal persona, llegó en severo caballo, último modelo, no, toca ponerlo aquí en el lugar más importante. Uy, no, pero este man no tiene esa pinta. Uy, no. Mejor, ¿sabes qué? Siéntese usted aparte. O sea, como que había una división de la iglesia entre VIP y los normalitos. Vean, eso Santiago está diciendo, no funciona así. No funciona así porque ustedes, el evangelio que creen, se basa en un Dios generoso, que no hace distinción de personas, que nos ama a todos nosotros incondicionalmente y que entregó a su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Ustedes no pueden seguir viviendo una clase de vida que genere distinción y distancia entre ustedes, porque entonces lo que están haciendo es pensando que Dios también tiene élites. Se debería haber llamado a esta prédica élite, y así les hubiera puesto en la serie que ustedes están viendo, esa serie Guácalas. Entonces, Dios no tiene élites. Y entonces, ustedes se dan cuenta que cuando creemos una historia y hacemos parte de esa historia, eso tiene consecuencias en cómo vivimos nosotros, nuestra generosidad, cómo entendemos el favoritismo. Porque la generosidad, les quiero mostrar que es fundamentalmente algo que puede marcar nuestra diferencia en cómo entendemos, hacemos la iglesia y cómo vivimos el evangelio. Les quiero dar rápidamente unas ideas respecto a la generosidad a la luz de lo que dice Santiago. Primero, es que la discriminación surge cuando olvidamos la gracia de Dios con nosotros. Es decir, somos personas que discriminan a otros porque nos olvidamos que Dios ha sido bueno con nosotros, porque el fundamento de la gracia es este. La gracia de Dios no es discriminatoria, la gracia de Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos los seres humanos y ofreció a su Hijo por todos los seres humanos. Si nosotros decidimos aceptar eso o no, eso es una cuestión ya personal. Pero el punto fundamental
es que Dios ama a tantas personas como existen. Jesús tuvo problemas con los fariseos, precisamente porque ellos pensaban que la gracia de Dios o el favor de Dios era solamente extendidos a aquellos que eran parte de la élite religiosa. Y Jesús comía con los pecadores, Jesús comía con los publicanos, Jesús comía con todas las personas que la sociedad rechazaba. Y para nosotros incluso el término pecadores suena como ahí muy elevado, ¿sí? Es como si les dijera, miren que Miguel está comiendo con una stripper. Lo primero que ustedes harían es sospechar de mí, ¿sí? Y lo segundo que dirían es como, ¿será que de pronto Miguel quiere manifestar su gracia y la gracia de Dios con esas personas? Los publicanos a nosotros nos suena palabra que no entendemos, pero es como con los políticos de la época, ¿sí? La gente que más daño le había hecho a la nación, totalmente diferente a nosotros, no. Entonces, Jesús estaba comiendo incluso con ellos. ¿Qué pasaría? Se los pregunto a ustedes porque yo sé que de pronto nosotros estamos del otro lado, que nuestro favoritismo y nuestra tendencia no es principalmente, yo sé que ustedes tienen un corazón muy hacia las personas necesitadas. Por eso quisiera mostrarles lo incómoda que es la gracia desde el otro lado. Me encantaría dejar de grabar esto, pero no lo voy a dejar de hacer. ¿Qué pasaría si Jesús fuera a comer hoy en el lugar de detención domiciliaria de una persona como Álvaro Uribe? ¿Qué pasaría si ustedes se enteraran que Miguel, su pastor, fue invitado a comer al ubérrimo? La primera reacción que nosotros tenemos es como, no, es que todos los pastores, quién sabe qué. Pero el punto central es que Jesús sana a todos los seres humanos en la mesa y extendiéndoles su perdón. Nosotros empezamos a discriminar gente cuando olvidamos que Dios ha sido bueno con nosotros, que Él también se ha sentado en nuestra mesa con nuestros pecados, con nuestra maldad. En segundo lugar, junto con esto, es que la generosidad, si ustedes quieren una definición, la generosidad es mantener la bondad en circulación. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido generoso contigo. Vean, muchachos, cuando uno ve gente que de verdad está sufriendo mucho en esta pandemia, bien sea porque tiene personas enfermas o porque está atravesando una necesidad muy grande, uno se da cuenta de lo privilegiado que es si su mayor preocupación en el mundo es que está aburrido. De verdad, somos receptores de una gracia tan infinita y lo que Dios quiere es que aprendamos a ver la generosidad que Dios tiene con nosotros y podamos mantenerla en circulación y la extendamos a otras personas. Porque en cuanto a esto de la generosidad y pues del dar y de lo que significa todo esto, respecto al tema del dinero, quiero invitarlos a pensar esto, y es que el favoritismo nunca es un problema de dinero, sino que es un problema de amor. Porque Santiago lo que está diciendo es que si favorecemos a alguien es porque estamos olvidando la ley más fundamental, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros favorecemos a una persona por encima de otra, no es un tema de dinero, es un problema de amor por los demás, que no somos capaces de amar a los otros como a nosotros mismos. Y un par de cositas más para terminar. Yo les animo a que piensen en la compasión como un lenguaje, porque la compasión es el lenguaje de aquellos que han sido perdonados. Al final dice estos versículos 12 y 13, dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para que al que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio.
Si tú quieres ir delante de Dios por tus buenas obras y tus capacidades y medirte de acuerdo a los parámetros de la ley, vale, Dios dice, vale, vamos a juzgar solo por la ley si cumpliste toda la ley. Pero Dios nos ofreció a Jesús para decir, no, es que ya no quiero ir bajo la ley, quiero ir bajo la compasión y el perdón que Jesús me ofrece. Entonces Jesús está diciendo, vale, perfecto, hagámosle. Pero si tú fuiste receptor de la compasión, entonces extiende la compasión a otros. Si tú fuiste receptor de la compasión, extiende la compasión a otros. La compasión no simplemente es un evento que ocurre cada cierto tiempo cuando nos da lástima a gente que vemos tirada en una calle. No, la compasión es el lenguaje de los que han sido perdonados. Piensa, por ejemplo, poniéndolo en un plano muy concreto. ¿Tú puedes ponerlo en términos económicos? Por supuesto que sí, y creo que debemos ser compasivos con las personas necesitadas. Claro que sí, debemos hacerlo, ¿sí? Piensen eso qué significa en su vida, en cada paso que den, piénsenlo de esa manera. Pero yo quiero también pasarlo a un plano muy concreto. Yo me he dado cuenta que a veces nos es más fácil ser compasivos con las personas que viven fuera de nuestra casa. O sea, a veces somos los jueces más implacables de nuestros papás, de nuestros hermanos, de la gente con la que vivimos. Le pasamos cosas a las personas afuera que no les pasamos a las personas aquí adentro. ¿Qué pasaría si hicieras de la compasión tu lenguaje también en eso? Porque Dios ha sido bueno contigo, sigue siendo bueno contigo. Y Él quiere que la compasión sea tu lenguaje. Porque yo creo algo de la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios es como el agua. ¿Qué pasa si tú dejas agua en un balde por mucho tiempo? Eventualmente se va a pudrir. Y si tú quisieras tomar ese agua, ¿qué te va a pasar? Pues en el mejor de los casos te enfermas, en el peor de los casos te puedes morir. Pero ¿qué pasa si el agua está fluyendo constantemente, como en un tubo, si está fluyendo constantemente y tú la consumes? Pues esa agua te va a aliviar la sed, te va a dar vida. Eso pasa con muchos cristianos, que algunos son cristianos balde, que reciben la gracia de Dios, pero se estancan en ellos. Siempre reciben, pero se excusan para dar. Pero la gracia que Dios nos invita a tener es ser como tubos, que la gracia fluya a través de nosotros, porque si la gracia no fluye, se estanca, y si se estanca, se pudre, pero si fluye, trae vida. Y finalizo con esta idea, y es comparar estas dos cosas. Respecto al tema de los favoritismos. En nuestra sociedad se habla mucho de la tolerancia y a veces cuando hablamos mucho de un tema pensamos que lo conocemos, pero en realidad no es así. ¿Alguien me podría decir qué es la tolerancia? ¿Qué considera que es la tolerancia? Pero de nuestra opinión o de como definición. No, ¿qué es la tolerancia? O sea, ustedes ven el entorno y hablamos un montón de tolerancia, usamos la palabra tolerancia constantemente. Entonces uno decía, bueno, si la usamos mucho, entonces supongo que debemos saber qué es la tolerancia. Pues yo pensaría que la tolerancia es como aprender a aceptar esas diferencias que tenemos con todos y vivir con eso. ¿Ok? Pues vivir con todas las diferencias que hay entre nosotros. Yo ¿Listo? creo que la tolerancia es como, no sé, ¿cómo diré yo? Como es el nombre que le da el resultado del amor, pero quitándole el amor, porque solo se quedó como una idea. ¿Ok? El resultado del amor, pero quitándole el amor como una idea. ¿Ok? ¿Alguien más me puede decir qué opina que es la tolerancia?
Pues hasta donde yo creo es respetar las opiniones, las ideas, las actitudes de las demás personas, ver qué te aportan sin disminuirla por no ser propia. No sé si lo dije bien, pero ¿Ok? sí, es como lo que yo creo. Vale. Y entonces ahora les pregunto, en la práctica, ¿uno puede estar en desacuerdo con cosas y ser tolerante? Pues yo creería que sí, Sí, claro. Ajá. porque pues tú no vas a pensar siempre lo mismo que las demás personas, pero puedes respetar que tu opinión no es la misma que el otro y puedes aceptar que hay algo que no puedes hacer y es cambiar cómo piensa o el mundo de la otra persona. Pues puede que tú estés en desacuerdo y hacérselo saber con decirte yo opino diferente, yo creo esto y esto y esto, sin bajar su opinión o sin bajar su creencia o sin creer que la tuya es superior a la de la otra persona. Ujú. Sí, es Vale. como, Por dos. o sea, Dale, respeto tu, Dieguito, dale. decirle, respeto tu opinión, pero no la comparto, algo así. Ujú. ¿Ok? Bueno, y Yo también ahora, creo que eso puede dale. ser hasta discriminatorio. Porque, Claro. Ujú, porque es que decimos, pues, o sea, con respecto a la frase que dijo David, porque hay veces que nos dicen, yo respeto y no comparto, pero no me siento con esa persona. O si esa persona me habla, o ujú. sea, hago lo todo posible para irme o algo así. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, Sí, bueno, mira. Y ahora, vayamos a otro tema junto con esto. Si tú piensas que la otra persona está haciendo mal y le dices que está haciendo mal, porque yo entiendo eso de las opiniones, ¿sí? Pero si la persona está haciendo mal y yo te digo, esto que estás haciendo está mal y te doy mis argumentos para decirte que esto que estás haciendo no es correcto, eh, ¿estoy siendo discriminatorio? Porque vean que esto es lo importante. Porque cuando ya pasamos al plano de lo que es la opinión, digamos, entonces normalmente empieza el discurso a decir, no, es que ustedes quieren imponer su visión del mundo sobre nosotros. Y entonces eso es ser discriminatorio. Yo sé que usamos mucho esto de la palabra, especialmente cuando hablamos de la comunidad LGBTI y todas estas cuestiones. Pero algunos definen la tolerancia como vive y deja vivir. Y yo quiero decir que ese es el mito de la tolerancia. Porque lo que nos están pidiendo con ese vive y deja vivir no es tolerancia, es indiferencia. Hay un mito en la tolerancia. Uy, listo, se pusieron bravos y empezaron a salirse. Bueno, entonces, así sonó, así dije esa frase y empezó a salirse la gente. Es que, ¿sabe qué, Miguel? Ya. Entonces, eh, bueno, entonces eso significa que estoy predicando bien. No mentiras. Lo que quiero decir es esto. Muchas veces ponemos el nombre tolerancia simplemente a la indiferencia. Y, y vivimos en una sociedad que se indigna por todo, pero no hace la diferencia a veces con nada. Ustedes solo pasen en las redes sociales y hay gente que vive para pelear por lo que sea. Que si no, no, no estoy de acuerdo, pero yo pienso lo contrario. Vale, entonces pensemos lo contrario. No, yo tampoco pienso en ese extremo. Y viven indignados por lo que sea. Pero a veces no han generado cambios porque saben, yo creo que la verdadera tolerancia, la tolerancia que me enseñó Jesús, es aquella que puede decir, esto está mal, pero aún así yo estoy dispuesto a amarte. Y el amor
causa la diferencia, porque el amor no se involucra. El amor no vive en la burbuja de vive y deja vivir. El amor verdadero se involucra, y si tú estás metiendo tu lengua en el tomacorriente, yo voy a hacer lo que sea por sacarte de ahí, porque no estoy dispuesto a que arruines tu vida en el altar de la intrascendencia. Porque la iglesia no vive solamente por el mito de la tolerancia, de decir, no, pues aquí que cada quien haga lo que quiera como quiera y no importa, desde que no me afecte a los demás. Esa es la gran mentira de nuestra sociedad, que hemos dicho que siempre y cuando mi vida o lo que yo haga no afecte a los demás, puedo hacer lo que quiera. Eso no es verdad, porque tú eres importante. Y a mí me debería interesar si tú estás tirando tu vida por un precipicio. A mí me debería interesar, y yo no quiero que así tu vida no arruine la mía. Yo no quiero que tú arruines tu vida. Porque esta es una comunidad de dignificación, donde nos dignificamos unos a otros, donde nuestro punto no es simplemente vivir como queremos, sino poder ser la imagen de Dios en este mundo. No simplemente nuestra meta es vivir como queremos, sino vivir como Dios ha soñado desde siempre que vivamos. Esta es una comunidad que no se queda en silencio cuando alguien está pasando necesidad, sino que dignifica a las personas. Y es capaz de poner el pecho por esas personas, con la idea de que esa persona no siga viviendo en su oscuridad, en su pecado, que no siga viviendo ahí. Cuando Jesús se encontró con esta mujer que le lanzaron a los pies a esta mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿ustedes se acuerdan de esa escena? Jesús le dijo dos cosas a esa mujer. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Gracia absoluta. Ustedes saben, aquellos que me han conocido más tiempo y los que me están conociendo, les digo, ustedes saben que me pueden contar cualquier cosa, que yo no voy a decir como, ¡oh! Dios mío, usted, y con esa boca dice Jesús. No, ustedes saben que yo estoy dispuesto a poner mi pecho por ustedes. Pero yo me rehúso a que lancen su vida en el altar de la intrascendencia. Yo me rehúso a que sigan viviendo sobre cosas que les pueden hacer daño. No porque crea que tienen que cumplir un parámetro religioso, no, sino porque yo creo que la mayor dignidad que puede tener el ser humano es vivir como Dios soñó desde el principio. Por eso hay gracia, yo tampoco te condeno, pero también transformación. Vete y no peques más. Es decir, no tienes que seguir viviendo así. Puedes vivir con una dignidad absoluta basado en la gracia del Señor. Son ambas cosas al mismo tiempo. No vivir en la indiferencia, porque eso es un mito de la tolerancia actual, que se presenta como tolerancia cuando solo es indiferencia. No es así. El amor se involucra en tu realidad y te ama tanto que le dolería que tú desperdiciaras tu vida. Le dolería tu dolor. Así como los ricos con los pobres, si yo estoy en una mejor posición, no puedo encerrarme en mi burbuja, sino que debo amarte tanto que estoy dispuesto a darte la dignidad que a veces este mundo te ha quitado. Estoy dispuesto a involucrarme, a dar de mis recursos, de mi fuerza, de mi tiempo, para que tú no tengas que mendigar pan, porque sabes que en mi mesa, si lo necesitas, siempre tendrás pan. Esa es la clase de comunidad que yo creo que Dios quiere construir y que nos invita a Santiago a tener. Entonces, esas algunas de las ideas que quería compartir con ustedes hoy. Quisiera saber si tienen preguntas,
comentarios respecto a esto que estamos diciendo y pasamos a nuestro espacio de grupos pequeños para tener unos diálogos bien interesantes respecto a esto. ¿Alguien que me pueda compartir sus ideas, preguntas? Yo tenía una pregunta. Dale, Sergio, adelante. ¿Su merced nos va a compartir la grabación a nosotros? Sí, si quieren, yo se las mando. Esto queda en la nube. Entonces yo les mando el link cuando me acuerdan, porfa, ahí por el grupo de WhatsApp. Me acuerdan, porfa, y yo se las mando. Les mando el link para que lo puedan ver. Vale, gracias. Listo. Me acuerdan, porfa, ahí por el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta, Miguel, comentario, idea? Dime, ¿quién me habla? yo, Laura, tengo una pregunta. Hola, cuadro negro, ¿cómo estás? Sigues en negro, cuadro. Bueno, ahorita lo quito. Sí, no, eso Em, dijo hace 45 minutos. es que tenía una duda. Dale. Digamos, ahorita lo que tú estabas diciendo al final sobre, pues que el amor no es indiferente y se involucra, sí, en la vida de la gente. Sí. Entonces, digamos, como, pues me ha pasado que, no sé, tengo amigas o gente conocida que, no sé, pues que yo me doy cuenta que la está embarrando, pero Sí. pues cuando uno le dice a la persona o reacciona mal o resulta que no te vuelven a contar las vainas o cosas así, entonces pues ahí uno como, ¿qué hace? ¿Sí? Sí. Porque hay veces que la gente simplemente tiene que o caerse o de alguna forma se dan cuenta ellos mismos Sí. ¿sí me entiendes? Como, o sea, no sabría ahí cómo debería actuar uno. Sí, pues, pues ese es mi mundo como pastor todo el tiempo, la verdad. O sea, que hay gente que se pone brava y todo, pero yo creo que uno siempre debe decir la verdad en amor, ¿vale? Pero que sea siempre la verdad, no simplemente por agradar a las personas, porque sí. Ahora, porque hay mucha gente que se escuda detrás de la verdad para ser sincero y cívico. O sea, que te mata con la verdad. Eso no es verdad como lo vino a mostrar Jesús. ¿Sí? Jesús le dijo a la gente, eso está mal, ¿vale? Pero mi compromiso contigo es que te voy a seguir amando, así te equivoques. Siempre traigo a colación, pero es que para mí es la muestra más clara, la historia de Pedro. ¿Te acuerdas? Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar. No, hombre, que yo te voy a negar. Yo me muero contigo, Señor. Yo me crucifico al lado tuyo. Pedro, me vas a negar. Pero esa verdad y la equivocación de Pedro, o sea, Pedro no se dio cuenta de la incapacidad de su autosuficiencia hasta que la embarró. Pedro creía que no, yo lo tengo todo bajo control. Esa es la mentira más grande que nos hemos metido los seres humanos. Tan pronto como ustedes me digan, yo puedo controlar algo, yo estoy casi seguro que ese algo los controla a ustedes. Estoy casi seguro porque yo lo sé por mi propia vida. Entonces, hasta que Pedro no se dio cuenta y se estrelló hasta que no comió, no se dio cuenta. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Jesús? A la escena siguiente fue y lo restauró. Y lo amó y siguió contando con él. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir en esa tensión porque ahí lo que me estás diciendo, Lau, es, pero ¿qué hago si la gente se va a poner brava con esto que les digo? Está bien, Lau. O sea, está bien. Hay precios que uno tiene que pagar. Uno a veces tiene que incomodar a la gente por decir la verdad. Pues por eso mataron a Jesús, ¿me entiendes? Por decir la verdad. Entonces, uno a veces tiene que pagar cierto precio, pero al mismo tiempo uno tiene que tener un compromiso inamovible con amar a las personas. O sea, bueno, con la U yo creo que es con la que más me conozco de tiempo acá. La U me conoce de hace, ¿qué? 10 años, por ahí, Lau. Sí, más o menos. Sí, imagínate, ya estás vieja, ¿no? Entonces, la me conoce hace unos 10 años. Y Lau sabe que lo que estoy diciendo, yo trato de vivirlo. Yo les he hablado y les he dicho cosas y me he peleado con personas porque no interpretan bien las cosas y todo eso, pero tú sabes, Lau, que yo trato de no rechazar a las personas. Mucha gente que me ha dado la espalda, que ha hablado mal de mí y todo eso, y vuelven, y tú sabes que yo trato de tener compromiso de amarlas y aceptarlas. Y tú sabes que lo que digo es verdad.
Entonces, yo creo que esa es nuestra meta como cristianos, vivir en eso. A veces la embarro, por supuesto, la embarro y con mucha frecuencia, ¿sí? Y a veces no me gustaría tener conflictos y todo eso, pero también tú sabes que si yo la he embarrado, yo he pedido perdón y creo que uno tiene que Ujú. tener ese equilibrio entre gracia y verdad, ¿no es cierto? Decir la verdad, por supuesto, y tener un compromiso con ella y también tener un compromiso con la gracia del Señor, ¿vale? Ok, Diría gracias, eso, Miguel. diría eso. Ok, gracias, Lau, por la pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues yo tenía una meta. Es que pues yo había sentido siempre que cuando Jesús le decía eso a la mujer del adulterio, yo pensaba que era, que dice, o sea, no, no peques más, o si no, pues, no sé, te va a caer un rayo del cielo, ¿sí? O Ujú. sea, algo así. Como que fuera condicional. Ajá, Sí. sí. Y que fuera como, no sé, una cantidad de pecados perdonados, ¿sí? Que llegó un límite y ya baila. Ujú. Esa es una. Y también, o sea, yo cómo puedo decirle a una persona que se equivoca sin que esa persona sienta que yo la estoy juzgando. Eh, Hasta ahora estoy viendo el chat. Dani Valcárcel dijo que la tolerancia es una palabra hipócrita. Eh, qué boleta. No mentira. Dani, no sé si tienes red para hablar. No, no tienes red para hablar. Es que está como malo el internet de Dani. Bueno, pero lo traigo a colación porque resulta que así como hemos usado mal la palabra tolerancia, y espero habérselos demostrado, que a veces decimos que es tolerancia, pero simplemente es indiferencia, también usamos mucho la palabra juzgar. Ese es como un as debajo de la manga. No, Miguel, lo que estás haciendo es horrible. No, porque me estás juzgando. Y ya, fin de la conversación. A veces usamos esa actitud defensiva para no aceptar nuestros errores. Entonces, no siempre que la gente te dice que tú los estás juzgando, lo estás haciendo. ¿Vale? Uno, eso. Pero dos, yo creo que nosotros debemos aprender a juzgar, no a las personas, pero sí a la verdad o la mentira que se esconden en los comportamientos de nosotros como sociedad, como seres humanos y todo eso. Porque, porque hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Y yo decir que algo es mentira no quiere decir que estoy juzgando a la persona, estoy señalando una mentira. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa claridad, que a veces la gente se va a resentir y todo eso, bueno, está bien. Y tampoco ustedes saben que soy sincericídico, ni mucho menos es como, no, yo digo la verdad y los demás que se mueran. No, no se trata de eso, porque uno puede decir la verdad en amor, pero que diga la verdad. O sea, es que el punto es este. Si tú quieres agradar a todo el mundo, no vas a agradar a nadie. Uno tiene que escoger su auditorio en esta vida. Y si su auditorio es el Señor, va a haber cosas que a gente no le van a agradar, tanto a religiosos como a no religiosos. Yo creo que nosotros estamos bien cuando el establishment religioso dice, uy, pero esos jóvenes, uy, ¿cómo ahí sí? Ahí se reúnen, uy, se reúne un man con tatuajes. ¿En serio? No puedo creerlo. Me encanta, porque si estoy incomodando a la religiosidad, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero si estoy incomodando también a esos que tienen la conciencia tan endurecida por su pecado, entonces estoy haciendo las cosas bien, porque creo que estoy viviendo la verdad, ¿vale? Estábamos hablando ahorita de esto del LGBTI. Eh, Dios sabe, y ustedes también saben, que yo no tengo ningún problema en sentarme, amar, hablar, comer con una persona que se considera homosexual. Lo he hecho muchas veces, mucho tiempo. Eso para los religiosos es como, ¡ah! Pero Miguel o algo así. Pero si yo le digo a la persona, puede que yo no esté de acuerdo con la forma como tú estás viviendo, pero estoy dispuesto a amarte hasta el final de mis días, esa persona
probablemente toda la comunidad, el establishment LGBTI va a decir, no, pero es que ese Miguel es un intolerante porque no está aceptando a la persona y están distorsionando mis palabras. Ahí estoy bien, ahí estoy bien. Porque estoy amando a la persona radicalmente, así no esté de acuerdo necesariamente con su estilo de vida, pero estoy amando a la persona radicalmente hasta la muerte si es necesario. Y yo creo que esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Está bien? Esa es mi idea, Henry, respecto a ese tema. Gracias, güey. Bueno. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o idea o algo así que quisiera compartir. Bueno, muy bien. Entonces, una parte fundamental de nuestro grupo es, bueno, esto de la enseñanza y el tiempo que pasamos juntos riéndonos al principio y toda la cosa. Y también los espacios de grupos pequeños. Entonces, pongan atención, esto es muy importante. Si nombro a alguien, creo que voy a poner a Lau Bejarano. Lau, te voy a nombrar ahorita de la sesión, tú vas a hacer